Estamos en vivo en este momento en Radio Madre de Dios, junto a Silvia Pinto, como cada jueves que Dios permita, y estamos en este espacio que se llama Jesús está vivo, para poder seguir hablando del querigma, de esta buena noticia que nos trae el Señor, este mensaje al que estamos invitados todos los bautizados. Muy buenos días, Silvia, ¿cómo está? Buenos días, Sabrina, ¿cómo está usted? Un gusto estar de nuevo en comunión y acá para poder proclamar la palabra del Señor. Un gusto encontrarlo nuevamente, entonces, Silvia, y poder seguir avanzando en este caminito que vamos haciendo para que sea todo bien ordenado, este encuentro que uno tenga también con el Señor. Ir ordenando esta novedad en la medida que, así como un niño, uno tiene que ir aprendiendo de a poquito y no es de un solo día todo lo que se recibe en conocimiento y en formación. Esto también, el camino de fe, tenemos que irlo dando paso a paso, siguiendo los pasos del Señor también. Y entonces, para conocer el querigma, vamos avanzando de a poco, teniendo este encuentro también con el Señor. Este encuentro que está siendo muy lindo, muy beneficioso, porque lo hacemos a través de la palabra. Es que es un encuentro con la palabra que es palabra viva y que es Jesús mismo. Entonces, le invito a que nos cuente cuál va a ser el programa del día de hoy, la temática, para que puedan estar atentos los oyentes y quienes nos siguen por las redes sociales. Y luego nos preparamos para hacer una oración de inicio, ¿le parece? Bien, Sabrina, me parece muy bien. Sí, como decíamos desde el comienzo, vamos como desmenuzando, viendo por partes todo el plan salvífico del Señor. Por eso hoy vamos a comenzar precisamente con la carta a los Efesios, con este capítulo 1 que manifiesta tan maravillosamente el plan salvador de Dios. Y bueno, veníamos viendo el anuncio del querigma, que en realidad hemos dicho desde el primer día, que es la pasión de Cristo, su muerte, resurrección, glorificación, ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo. Pero estamos tratando de ir viendo por partes, pedagógicamente, cada uno de los temas para poder tener una mayor interpretación, un mayor entendimiento de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, de la nueva vida que Él nos trajo y de cómo podemos ir nosotros adhiriendo a esa nueva vida también. Por eso vamos desmenuzando por distintos temarios, una serie de temarios. Hemos comenzado viendo el amor de Dios, hemos visto que el pecado es el obstáculo para recibir el amor de Dios, hemos visto que solo no podemos vencer al pecado, que necesitamos un Salvador. Este Salvador es Jesucristo. Para recibirlo a Él necesitamos el don de la fe, para poder adherirnos a su plan de salvación para nuestras vidas, y para eso necesitamos ir convirtiéndonos cada día. Nuestra vida es un constante y continuo proceso de conversión. Y hemos visto que a medida que nos vamos convirtiendo, vamos dejando al Señor ser Señor, reinar en nuestra vida, que Él sea realmente el que vaya conduciendo, el que vaya siendo el guía seguro y el que vaya transformando nuestra vida, que vamos adhiriéndonos a Él, dejándolo reinar en cada área de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestra familia, de nuestra vida en comunidad. Esto es lo último que vimos. Entonces, para eso vimos el señorío de Cristo, tanto en el Antiguo como en el señorío, el reinado de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver, dentro de este plan salvador de Dios, la promesa del Padre. La promesa del Padre que nos habla específicamente del don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran don que el Padre nos hace por medio de Jesucristo, y que esta promesa ya está dada por el Padre, la podemos descubrir en el Antiguo Testamento y se realiza en el Nuevo. Ese va a ser el tema que vamos a ocuparnos hoy, en el que vamos a ocuparnos hoy. Para eso les propongo que comencemos con una oración para que este mismo Espíritu Santo nos capacite para recibir la palabra, para poder interpretarla y para poder adherirnos a ella. ¿Le parece bien? Perfecto, Silvia, así es. Bueno, entonces, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, danos tu luz en este día, en esta jornada, inspíranos la palabra oportuna. Ven, Espíritu Santo, abre nuestros corazones, nuestra mente, para recibir tu enseñanza por medio de tu palabra. Ven, Espíritu Santo, capacítanos para entender tu mensaje, para poder llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos. Tú eres el poder de Dios, la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios,
Y nosotros te necesitamos para poder conocerte, descubrirte y poder ir caminando cada día en ti. Ven, Espíritu Divino, inunda todo nuestro ser de tu presencia, danos tus palabras, danos tu luz, danos tu guía en esta jornada. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que cada vez que te invocamos, tú te haces presente, porque tú vives dentro de cada uno de nosotros, solo que a veces te tenemos olvidados por el trajín de la vida diaria. Te pedimos, Dios, Espíritu Santo, que en este momento podamos entrar en tu tiempo divino, en el Kairos, este tiempo que nos ayude a estar en comunión contigo para recibir tus enseñanzas y para poder ser un fiel reflejo de tu amor. Alabado seas, bendito seas, Dios Espíritu Santo. Te pedimos la intercesión de María, nuestra Madre, nuestra Reina y Señora, para que podamos, como ella, ser instrumentos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y podamos hacerlo caminar en nuestra vida, orar, vivir y amar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a comenzar entonces este día, esta hermosa enseñanza que el Señor nos ha inspirado. Para eso le invito a que vamos a la carta a los Efesios. Vamos a leer el capítulo 1 de la carta a los Efesios para comenzar. Siempre es bueno comenzar con la palabra de Dios. Como siempre decimos, la palabra de Dios es una palabra poderosa, es viva y eficaz. La palabra produce lo que dice. El capítulo 1 de la carta a los Efesios, versículo 1 al 14, dice así: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados ante Él, movidos por su amor. Él nos destinó de antemano, por decisión gratuita de su voluntad, a ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, y ser así un himno de alabanza a la gloria suya, para su gracia que derramó sobre nosotros por medio de su Hijo muy querido. Con su muerte, el Hijo nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados, en virtud de la riqueza de su gracia, que Dios derramó abundantemente sobre nosotros con gran sabiduría e inteligencia. Él nos ha dado a conocer su plan salvífico que había decidido realizar en Cristo, llevando su proyecto salvador a su plenitud al constituir a Cristo en cabeza de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. En Él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano, según el proyecto de quien todo lo hace conforme al deseo de su voluntad. Así nosotros, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, seremos un himno de alabanza a su gloria. Y en Él también ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad, la buena noticia que los salva, al creer en Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido, garantía de nuestra herencia para la redención del pueblo de Dios, y ser así un himno de alabanza a su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que estas palabras de vida eterna perdonen nuestro pecado, abran nuestra inteligencia para recibir la maravillosa enseñanza que el Señor quiere darnos, para gloria y alabanza de Dios Padre en el Espíritu Santo, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Vale la pena leer estos 14 versículos que parecen un poco extensos, pero que realmente hablan del plan salvífico de Dios. Aquí, si nosotros nos centramos a meditarlo, a escudriñarlo, a rumiarlo, como decían los antiguos monjes del desierto, vamos descubriendo este plan salvífico
cómo el Señor realmente en su enorme pedagogía nos va conduciendo a la salvación en Cristo. Nos vamos a quedar en el versículo 13 hoy para desarrollar el tema que nos toca. Dice el versículo 13, en él también ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad, la buena noticia que los salva, al creer en Cristo, han sido sellados. ¿Qué hemos venido haciendo todos estos 9 encuentros? Recibiendo la palabra de la verdad. Entonces el Señor a través de esta palabra de la verdad nos va salvando, va produciendo en nosotros un cambio de conducta, un cambio de actitud, va produciendo en nosotros un crecimiento de gloria en gloria. Y hemos sido sellados ¿por quién? Con el Espíritu Santo prometido. Acá nos quedamos en esta frase. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo prometido. ¿Quién es este Espíritu Santo? ¿Quién es realmente? Me viene a la mente una vez en el Antiguo Testamento, dice que cuando Pablo llegó a predicar en un lugar le decían, y ni hemos oído hablar de ese Espíritu. A veces en nuestra iglesia vivimos así, vivimos como si no hubiéramos escuchado aún hablar, ni lo conocemos bien. ¿Quién es este Espíritu Santo? Yo venía meditando estos días y pensaba en esto, ¿no? Qué importante que ir descubriendo al Espíritu Santo cada día a lo largo de nuestra vida. Y para esto yo lo relacionaba con lo que yo hago. Entonces yo me dedico a la enseñanza, por supuesto soy docente. Entonces pensaba, yo a un niño de primer grado, de primaria, no le puedo dar lo mismo que a uno de sexto. Y cuando me toca en la secundaria, no le puedo dar a un alumno de primer año lo mismo que a uno de sexto. Entonces hay un proceso que en la pedagogía se va desarrollando de acuerdo a las capacidades intelectuales del niño y también al proceso evolutivo que él tiene, a su desarrollo psicológico. Entonces uno no puede dar lo mismo a un niño de primer grado que a uno de sexto, porque hay un proceso que la pedagogía estudia. Lo mismo que nosotros lo podemos ver a nivel humano, pasa a nivel espiritual. Por eso San Pablo en una de sus cartas dice, no he podido darles alimento sólido, sino leche. O sea, de a poquito es como que el apóstol nos ha ido entregando esta gran sabiduría, esta gracia que el Señor le había confiado a él. Así nos pasa a nosotros. El Señor nos va dando de a poquito, nos va dando ese alimento, primero nos da leche cuando somos aún niños en Cristo, y después nos va dando el alimento sólido para que podamos ir descubriéndolo. Dios, en su enorme pedagogía, yo he descubierto que Dios es un gran pedagogo. Él es realmente un gran pedagogo, porque va dándonos a nosotros en la medida de que nuestro entendimiento puede recibir y que nosotros podemos estar capacitados para abrirnos a la gracia y también a medida que vamos sanando nuestra historia personal, porque a veces las heridas, los traumas y todo lo que traemos, que más adelante vamos a desarrollar, todo eso es un obstáculo para que podamos nosotros abrirnos a la gracia. Entonces el Señor respeta nuestra historia y nuestra libertad y de a poquito, como un gran pedagogo, va produciendo en nosotros un camino de crecimiento en la vida en el espíritu. A esto nos queremos adentrar hoy. Ahora también yo medité, para Dios nada es imposible. Él también puede a un niño darle una gran sabiduría o a un joven, porque él hace lo que él quiere, él es el Señor. Así que él puede a nivel espiritual conceder gran sabiduría a algunos, pero eso ya entra en el misterio de Dios, en el plan de él para cada uno, porque eso yo lo he visto. Me he topado con niños que tienen gran sabiduría, a veces más que un adulto. Bueno, bendito sea Dios, eso eso queda en el plan de Dios para cada persona. Pero en lo general sí vemos eso, Silvia, en todo caso, de que el orden en el cual uno se va encontrando con Dios, con esta Santísima Trinidad, que realmente para la mente humana es tan difícil de poder explicar y comprender, no puede caber completamente este misterio, y por eso sigue siendo un misterio, de hecho, la Santísima Trinidad. Hay como un proceso natural en el cual uno conoce primero al Padre por la figura paterna con la que uno se asocia desde la niñez, después al Hijo, porque es más fácil conocer a Dios hecho hombre y poder intentar entender ese misterio. Y por último nos queda el Espíritu Santo, que realmente es el más abstracto de todos, este amor entre el Padre y el Hijo que es difícil comprender porque al mismo tiempo que es amor, es una relación entre ellos y es Dios también,
pero que nos hemos acostumbrado por las catequesis muchas veces o por los relatos bíblicos a verlo con una figura que intentamos que nos explique quién sería. Entonces yo veo, por ejemplo, a mis hijos así chiquititos que se confunden, pero ¿cómo? ¿No era una paloma? Pero yo vi que era una paloma el Espíritu Santo. Entonces, ¿y ahora por qué hay fuego? Y entonces uno se queda con esa imagen que intenta explicarnos de una manera física el Espíritu Santo cuando es un espíritu en realidad. Y somos de cabeza muy dura, muy cerrada para lograr entender esta dimensión espiritual en la cual el ser humano también participa por el alma, por el espíritu, pero nos es tan difícil comprenderla, entonces tenemos todos esos pasitos que dar, ir entendiendo de a poco. Que Dios revela, como dice Silvia, muchas veces a los niños una gran lucidez, unas respuestas que realmente uno sabe que están dictadas por el Espíritu Santo. Es impresionante y Dios lo puede hacer y lo hace porque lo cree necesario también. Pero es realmente una de las figuras más difíciles de llegar a conocer el Espíritu Santo. Y muchas veces el gran olvidado en nuestra iglesia, ¿no? Lamentablemente, También. es el gran olvidado muchas veces. Gracias a Dios, yo siento como que en este tiempo sí, está habiendo un despertar. Es como que estamos en el tiempo del Espíritu. Está habiendo un despertar y estamos descubriendo la persona del Espíritu Santo. Pero, y vamos a ver, a medida que vamos desarrollando el tema, que en realidad Él es muy importante, fundamental para nuestra vida, porque Él nos enseña quién es Jesús. Él es el que en nuestro corazón descubre el rostro del Padre. Él es el que nos mueve a poder adherir a la voluntad de Dios y realizarla, porque por nuestra propia fuerza humana no podemos. En realidad, Él es muy importante para nuestra vida, diría yo, es fundamental descubrir la persona del Espíritu. Como usted dice, a veces quizá hemos cometido, bueno, es comprensible, para darlo a entender, lo identificamos con una palomita, con una llamita, con el agua viva, pero Él no es eso, simplemente son imágenes que usamos para hablar de Él. Él es una persona viva, Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es una persona viva y que vive y reina en nuestro corazón. Vamos a tratar de ir descubriendo a este Dios Espíritu Santo que ya desde el Antiguo Testamento está anunciado. La promesa del Padre. El Espíritu Santo prometido es la promesa que el Padre nos hizo y que Jesucristo dio cumplimiento. En esta promesa del Padre, a ver, vamos a ir a una cita bíblica que la tengo por acá. En esta promesa, Jesucristo siempre nos habló muchísimo de la promesa del Padre. Dice Jesús, cuando Él estaba reunido con sus apóstoles, con sus discípulos, Él habló, tomé yo nota de algunas citas bíblicas para que tengamos un orden y podamos ir descubriendo cómo esta promesa se cumple y se realiza con la venida de Cristo. Yo voy a enviar, dice Jesús, sobre ustedes la promesa de mi Padre. Lucas 24, 49. Si quiere anotar las citas bíblicas, así después las puede leer, porque hay una hilación perfecta. Jesús, cuando estaba con los discípulos, ya les decía, les hablaba del Espíritu Santo. Muchas veces les dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Y después les dice, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Permaneced en Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Eso dice en Lucas 24, 49. El Señor ya hace un anuncio y cuando se refiere a este Espíritu, habla de él como la promesa de mi Padre. Vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días, le dice el Señor resucitado a sus discípulos. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5. O sea que el Señor, después de resucitar, les hace este gran anuncio. Vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Sigamos avanzando en la palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, ahí más adelante, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Vemos cómo este Espíritu Santo está anunciado por el Señor. Cuando Jesús hablaba de la venida del Espíritu Santo, siempre lo llamó la promesa del Padre. Esto a mí me impacta mucho, cómo el Señor siempre se refiere a Él como la promesa del Padre. Jesús vino a traer una nueva vida, pero esta nueva vida no se puede vivir sin esta fuerza que viene de lo alto, sin esta promesa del Padre, sin la realización, diría yo, de esta promesa.
Porque Jesús no viene a traer una nueva ley. Jesús viene a llevar la ley a su plenitud. Jesús viene a traer la novedad del Espíritu Santo. Vamos a la palabra de Dios en Ezequiel 11, Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 al 20. Esta vida nueva que Jesús nos trae no se puede vivir sin un espíritu nuevo, sin un corazón nuevo. Por eso necesitamos descubrir cómo esta promesa ya estaba anunciada por los profetas. Dice la palabra de Dios en el profeta Ezequiel: yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Acá en el profeta Ezequiel ya encontramos, ya vislumbramos la presencia del Espíritu. Dios Padre está diciendo: yo les daré un corazón nuevo, pondré en ellos un espíritu nuevo. El Señor ya nos está hablando de que Él nos va a enviar un espíritu, nos va a dar un espíritu nuevo. Ese espíritu va a ablandar el corazón de piedra. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea, Dios está diciendo que cambiará la dureza, cambiará la oscuridad, cambiará quizás la incredulidad por un corazón que va a saber recibir la gracia, la presencia y el poder de Dios. Y esto está anunciado en el profeta Ezequiel. ¿Para qué? Para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica. O sea que el Señor nos está diciendo: este espíritu a ustedes los va a capacitar para llevar a cabo mi plan de salvación, la obra de Dios en cada uno de nosotros. Porque el Señor tiene planes de bendición para cada uno de nosotros, que no siempre es el mismo. Cada uno tiene un plan de salvación que Dios le ha asignado. Dios es rico en misericordia, en providencia, y Él es, digamos, siempre nuevo. Él no hace lo mismo con todos nosotros. Para cada hermano de la humanidad, para todos los que habitamos en esta tierra, Él tiene un plan de salvación específico. Y Él nos anuncia que Él nos va a capacitar por medio del poder del Espíritu Santo para que cada uno pueda llevar a término, poner en práctica sus preceptos, sus normas, y las llevemos a cumplimiento según su voluntad salvífica para cada uno de nosotros, que no siempre es la misma para todos. Y así ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es maravilloso esto. El Señor nos está diciendo: a medida que nosotros descubramos este espíritu, nos adherimos a su plan de salvación y pasamos a ser pueblo de Dios. Lo dejamos reinar, lo que veíamos en la enseñanza anterior. Dejamos que Él sea mi Dios y yo paso a ser su pueblo. Bueno, vamos a continuar descubriendo este gran plan de Dios. Vamos al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 33. ¿Lo tiene a mano? Vamos a buscarlo. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Si quiere, leamos las dos traducciones. Acá, yo voy leyendo la mía. Perfecto. Bien. Leo la... Bueno, lea usted y después yo leo mi traducción. Bien. Jeremías 31, 33. 31, versículo 33. Perfecto. Sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá nos está diciendo lo mismo, ¿ves? A través del profeta Jeremías, que él hace una alianza con la casa de Israel. Nosotros somos la casa de Israel, nosotros somos la descendencia. Esta será la alianza que yo pacté con esta casa de Israel. Después de aquellos días. ¿A qué se referirá el Señor? Después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Después que se dé todo este plan de salvación, la venida de Cristo. Después que Cristo se encarne, que Cristo viva en la tierra, que Cristo nos dé sus enseñanzas, que Cristo comparta con sus discípulos, que el Señor camine en medio nuestro, que nos entregue la vida que el Padre le ha dado para entregar. Después de todo esto,
yo inscribiré mi ley en su interior, en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo mismo que nos decía en el profeta Ezequiel. Después de esto, el Señor está anunciando, hay un plan de salvación que se tiene que realizar, y después de esto yo enviaré el don de lo alto. El corazón humano solo puede ser cambiado por Dios. Eso no tiene vuelta de hoja. No hay fuerza humana que lo cambie, no hay sabiduría humana que lo cambie. Yo me puedo instruir en 10 carreras, pero no me va a cambiar el corazón. El corazón humano solo puede ser cambiado por Dios. El Espíritu Santo produce la renovación interior en el hombre. El Espíritu Santo es el que tiene esta misión. El Señor nos está diciendo a través del profeta Jeremías y del profeta Ezequiel. El Espíritu Santo es el que tiene esta misión poderosa de cambiar el corazón humano. Como decíamos recién, la novedad del Evangelio entonces es un espíritu nuevo, un espíritu que nos lleve a vivir como Él, como vivió Jesús en medio nuestro. Y esto lo encontramos, se las dejo a la cita, en Gálatas 2:20 y Filipenses 1:21. Se las dejo a esas citas para que las meditemos. Entonces Jesús no trae una nueva ley. Jesús trae la ley del Espíritu, viene a dar cumplimiento a la ley antigua. Jesús viene a dar vida a la ley que ya la tenemos por el Padre Dios, porque Jesús no se contradice. Ellos son una comunión perfecta de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay contradicción en ellos. Ellos son una comunión perfecta de amor y el Hijo cumple lo que dice el Padre, el Espíritu cumple lo que dice el Hijo, el Espíritu cumple lo que dice el Padre y el Hijo. ¿Se entiende, verdad? Gracias. O sea, no hay contradicción. Lo hacen más pleno. Es una... ¿Cómo? Lo hacen más pleno. Exacto. Jesús lleva a plenitud. ¿Por qué? Porque volvemos a lo del principio. Estamos en un plan pedagógico de Dios. Dios que nos conoce, que somos criaturas de Dios, hijos de Dios, cuando nos vamos adhiriendo a su plan de salvación, sabe que nosotros necesitamos una pedagogía, un camino para ir descubriendo la grandeza que no entra en nuestra mente humana, porque nuestra mente es finita y en la mente de Dios es infinita. Entonces no entra en nuestra mente humana así, digamos, de a una, en una clase. Yo no puedo entender el plan de salvación. Entonces el Señor en su pedagogía nos va entregando esta gracia, esta sabiduría, este don que viene de lo alto y va llevando a plenitud la ley antigua. Claro. Y así de la misma forma que le reclamaban esto de la ley, ¿por qué no la podían cumplir? Así como le decían esto del por qué el hombre se divorcia, si Moisés dijo que no. Entonces es eso, la ley no la entendemos cabalmente hasta que Jesucristo la hace plena y en él también se comprende cuál es este mandamiento y esta orden que Dios nos da. Y que es justamente por esta unión de la iglesia en el cual Cristo pasa a ser cabeza de su iglesia, no es que se desentiende de una manera fría, sino que es en una unión tan plena que Cristo es esposo de la iglesia y cabeza de la iglesia, y ahí se puede comprender recién la ley que Él nos está dando. Así es, Sabrina, así es. Jesús es el rostro visible del Padre. Por eso el Padre lo envía, para que a través de nosotros veamos que no es imposible vivir lo que Dios nos pide. Porque Jesús es verdad, es verdadero Dios y verdadero hombre, pero en su humanidad Él santifica y bendice y eleva nuestra humanidad. Entonces nos muestra que podemos vivir las gracias, la palabra de Dios, por Jesucristo en el Espíritu Santo. Ahora ve, esta plenitud se va dando de gracia en gracia. Jesucristo nos anuncia, es el rostro visible de Dios y el Espíritu Santo es el que nos capacita, aún más, porque Él vive en nosotros. Vamos descubriendo cómo. Cuando nos da su Espíritu no es solo para que lo conozcamos, sino para que viva en nosotros, para que esta nueva vida se encarne en nosotros, para que vivamos la vida en el Espíritu. Esta vida nueva es la que nos produce en nosotros conductas nuevas. Y según el Espíritu Santo, cuando el Espíritu se une a nuestro espíritu, cuando Pablo habla en la Sagrada Escritura del Espíritu de Dios, lo hace con mayúscula, ¿verdad? Espíritu, vemos escrito con mayúscula. Cuando habla del espíritu humano, es con minúscula, el espíritu humano. Pero a veces se confunden, no sabemos bien cuándo está hablando de uno y de otro, porque cuando el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, es como que vamos formando una sola unidad con Él. Es lo que el Señor y María vivieron en plenitud. Y nosotros vamos de a poquito, como siempre decimos, dando pasitos para alcanzar esa gracia que Él nos tiene prometido. Cuando vivimos según el Espíritu, nuestra conducta cambia, nuestra conducta varía. Dejamos el hombre viejo, del que tanto habla el apóstol Pablo, y nos adherimos al hombre nuevo.
a la novedad del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 18. O sea, el hombre del Espíritu busca las cosas del Espíritu, ya deja de ser carnal. El que vive según la carne busca las cosas según la carne. El que se mueve en el Espíritu comienza a dar pasitos, a crecer y a buscar las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo no solo se nos da para testificar entonces con poder que Jesús está vivo, sino para que nosotros lo hagamos vivir en nosotros. Yo acá lo hice una pequeña síntesis, lo escribí, me gustó esto, que lo estaba meditando, para no olvidarme lo escribí. Cada uno de nosotros, cuando recibimos el don del Espíritu, puede hacer vivir, amar, servir y orar a Cristo a través nuestro. Esto es muy profundo y solo se logra con la gracia del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el don del Espíritu, podemos dejar a Jesús vivir, amar, servir y orar a través nuestro. Para que veamos en un ejemplo y lo entendamos con más claridad, porque a nosotros todavía nos falta años luz en esto. Pero quien lo vivió así es María. En María nosotros podemos ver claramente esto, cómo ella, porque estaba llena del Espíritu Santo, portadora de su Hijo, como cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, dice la Sagrada Escritura, el niño saltó de alegría en mi seno, dice Isabel. ¿Por qué? Porque la presencia de María, la mujer llena del Espíritu Santo, la mujer que tiene en plenitud el Espíritu Santo, produce en la otra persona esta reacción. El niño que estaba en el vientre de Isabel saltó de alegría al descubrir, al darse cuenta, al sentir la presencia, el poder del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, porque ahí podemos ver cómo ella llevaba a su Hijo Jesús. ¿Cómo? Sí, de hecho ese mismo momento, como dice Silvia, es un momento en el que vemos a María que está sirviendo, se convierte en un momento de oración al mismo tiempo, porque ese encuentro que tiene con su prima se convierte en una oración viva, en una exclamación de la presencia de Dios en su vida, está convirtiéndose, bueno, en vida también. ¿Y cuál era el otro que había dicho, Silvia? Vivir, amar. Podemos vivir, amar, servir y orar. Y servicio. En la presencia, o sea, empezamos a hacer nosotros lo que llevamos a Cristo, lo que lo hacemos vivir, amar, servir y oramos en el Espíritu. Así cuando nosotros estamos llenos de la presencia. Por eso nosotros esto lo vemos claramente en la Virgen. La Virgen es el modelo perfecto, porque María, cuando va llena del Espíritu Santo, la presencia de María produce que el niño reaccione en el seno de Santa Isabel. Y vemos cómo María en ese momento, llena del Espíritu Santo, surge en ella una oración preciosa que hasta hoy la rezamos en las vísperas, el Magníficat. Y ahí María dice, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece en Dios mi Salvador. Ella estaba llena del Espíritu. Esa presencia poderosa, entonces ella lo hacía caminar, vivir, amar y servir a Cristo, al poder del Espíritu en ella. Esa presencia poderosa del Espíritu en ella lo hacía caminar al Señor. Ahora bien, ¿nosotros podemos decir esto es imposible para nosotros? No, no. Primero, por la intercesión de María, por el poder del Espíritu y por el poder de la Eucaristía. Nosotros cuando comulgamos, cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, nos transformamos en sagrario viviente. En ese momento nosotros lo hacemos vivir, amar, servir, orar al Señor dentro nuestro. Esta es la plenitud maravillosa que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que está, por supuesto, tiene una comunión perfecta con el Padre y el Hijo, cuando nosotros recibimos a Jesús en la Eucaristía, esa plenitud del Espíritu Santo viene a nosotros. Entonces nosotros en ese momento podemos, si permanecemos en Cristo, si nos mantenemos en gracia, lo podemos hacer al Señor hoy en la tierra, caminar, vivir, amar, servir y orar a través nuestro. Esta es una novedad del Espíritu Santo y como muchas veces nosotros los cristianos estamos tan distraídos, yo sufro a veces, veo en la misa, se comulga, primero se va conversando en la fila. He visto gente con chicle en la fila. Comulgamos, volvemos y sigue conversando, como si no hubiera pasado nada. Eso es ignorancia realmente, es no saber a quién he recibido. Cuando recibo al Señor, lo primero que tengo que hacer es un momento de oración. Cerrar los ojos para no distraerme con nada, tenerlo al Señor en mi corazón y comenzar a hacer esto, decirle, Señor, vení a vivir, vení a amar, vení a servir y vení a orar dentro mío.
vení conmigo, Jesús, ahora que me voy de la misa, que salgo, vení conmigo al mundo, vení a caminar, vení a servir, vení a orar, vení, Jesús, conmigo a las tareas diarias. Si nosotros todos viviéramos así, Sabrina, el mundo sería otra cosa. Estoy convencida. Sería ese fuego que quiere Jesucristo en el mundo, en realidad, si cada uno viviese como un sagrario viviente. Sería una idea muy astuta así poder llevar a Cristo a cada lado si realmente nosotros sintiésemos que salimos de la misa como portadores de Jesucristo. Sería maravilloso si de esa forma viviésemos después. Lo que usted ha dicho, ahí el Señor se cumplirá la palabra. Yo he venido a traer fuego a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Ahí nosotros seríamos antorchas encendidas y pasaríamos la antorcha a todos con los que nos conectamos, porque realmente estaríamos dejando que Él viva. Nosotros somos el obstáculo para que Él viva, nosotros no lo dejamos vivir, no lo dejamos. Y esa fuerza, esa capacidad nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza, el poder de Dios que viene de lo alto, que nos capacita para mantenerlo vivo al Señor dentro nuestro. Por eso es importante que nosotros a lo largo del día, en las cosas que tenemos que hacer, porque somos humanos, vivimos en la tierra, tenemos que trabajar, tenemos que alimentarnos, tenemos que limpiar, que cocinar, que lavar, mientras andamos haciendo las cosas, es importante no olvidar nuestra ejaculatoria. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. El poder del Espíritu nos recuerda constantemente que Jesús está vivo, porque ahí yo estoy permitiendo que Él en mi corazón viva, que Él esté vivo y que se mueva en mí con estas características que decíamos, que lo dejemos vivir, que lo dejemos amar, que lo dejemos servir y que lo dejemos orar a través nuestro. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que hoy nosotros seamos testigos, no tanto maestros, no tanto que andamos enseñando, porque a veces las enseñanzas van solo a la mente, es intelectualidad. Él hoy quiere que seamos testigos, testigos del amor de Dios, testigos del poder de Dios y testigos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que nosotros podemos vivir esta gracia, basta que la queramos realmente. Silvia, así como veníamos diciendo, en las cosas estas tan simples como es lo cotidiano, lavando loza, lavando la ropa, tal vez barriendo, llevando a los hijos al colegio, conversando con los compañeros de trabajo, en esas, un almuerzo compartido, no sé, en esas cosas cotidianas es donde realmente uno tiene la oportunidad y el llamado a convertirse en testigos. No solamente ir a dar una disertación, ir a hablar en las redes sociales, no es ahí donde vamos a ser realmente testigos, sino en el ejemplo cotidiano. Eso es lo que hizo a los santos tan grandes, y donde uno se maravilla de la presencia de Dios, no en que hicieron cosas tal vez súper heroicas, sino que en lo cotidiano pusieron amor en cada cosa que realizaban. Entonces ahí está la diferencia y el testimonio verdadero, porque uno podría decir, tal vez esta persona puede aspirar a la santidad porque hizo algo inmenso, heroico, un comedor impresionante que fundó, una obra magnífica de atención a los pobres, no sé. Pero si en lo cotidiano tuvo maltrato con las personas que le rodeaban, las cosas que hacía eran bajo queja, con poco amor, entonces ahí ya no hay testimonio realmente, se cae todo lo que uno quiera decir, todo el mensaje que uno quiera dar, si ahí uno no puede testimoniar. Usted lo ha dicho, Sabrina, así es, este Espíritu Santo está para nuestra vida diaria. El Señor nos capacita para vivir en gracia, en la presencia de Él, nuestra vida diaria. Por eso, como usted cuando hablaba, me vino a la mente algo. El Espíritu Santo, es cierto, uno ve, cambia nuestro modo de relación, cambia nuestros criterios, cambia nuestros diálogos, cambia nuestras conversaciones. El Espíritu Santo está presente en nuestra vida diaria y va cambiando nuestra manera de relacionarnos. Va cambiando nuestros gustos, nuestros criterios, nuestro modo de divertirnos, nuestro modo de hacer las cosas. Es increíble, pero esto es gracia, no es de nosotros. No tenemos ningún mérito porque no es nuestro. Es don de Dios, es don de lo alto. El Espíritu Santo cambia nuestra manera de vivir. Y esto es cierto. Por eso recuerdo acá lo que leí alguna vez. Cuando Pablo hablaba a los corintios, él les decía esto, que ustedes han sido hechos criaturas nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, lo antiguo ha pasado, todo ha sido nuevo. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando llegó ahí a Corinto, se debe haber escandalizado, porque Corinto era como un lugar de un puerto ahí, creo, si no recuerdo mal, y que era un lugar donde había muchísimo pecado, donde se daban muchísimas idolatrías también, porque estaba ahí cerca, había un culto pagano,
hasta había prostitución sagrada en el lugar. Entonces, yo creo que Pablo ahí vio tanto pecado que cuando evangeliza y después, por eso él puede hacer esta diferenciación y puede decirle, ustedes antes eran esto, servían a la carne, pero hoy sirven al Espíritu. Por eso lo antiguo ha pasado. Ustedes son criaturas nuevas. Es muy importante tener en cuenta esto, porque este Espíritu Santo cambia todo. Y como lo ha cambiado en ellos, lo puede cambiar en nosotros. El Espíritu cambia nuestro criterio, cambia nuestros apetitos y cambia nuestros valores. Acá vamos a ver algo que es muy importante. La persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo desea, quiere y hace las obras del Espíritu. Yo las anoté, los escribí, me puse a ver en la palabra y las anoté porque es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando uno se mueve según el Espíritu, lo que Pablo le enseñó a los corintios, para que dejen esta vida de pecado. No recuerdo el nombre, pero había una diosa ahí que estaba, ya lo voy a buscar, había una diosa que era del paganismo y que precisamente se ejercía hasta la prostitución sagrada en ese lugar. Después lo voy a buscar para poder explicarle bien el próximo encuentro. Y por eso Pablo creo que encontró tanto pecado ahí que después cuando vio la transformación de esta gente en Cristo por el poder del Espíritu, les dice esto. No me recuerdo bien si es primera de Corintios 5:17, donde él les dice, lo antiguo ha pasado, hoy todo es nuevo, ustedes son nuevas criaturas, porque él pudo ver el cambio, el antes y el después. Si vivimos según el Espíritu, no daremos satisfacción a los deseos de la carne. Esto lo encontramos en la palabra de Dios. Vamos a Gálatas 5:17 al 18. Esta palabra es maravillosa, porque acá nos permite ver cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu, o sea, los frutos del Espíritu. Si vivimos según el Espíritu, no daremos satisfacción a las obras de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son contrarias entre sí. Pero si somos conducidos por el Espíritu de Cristo, ya no estamos bajo la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El apóstol Pablo nos está diciendo claramente aquí que si nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, nuestro espíritu se une al Espíritu y entonces nuestra vida cambia, nuestra vida pasa a ser otra. Vamos viendo, recapitulemos. En el Antiguo Testamento ya tenemos la promesa del Padre, de la que Jesús tanto hablaba. Jesús decía, yo he venido a dar cumplimiento, no vengo a cambiar la ley, vengo a darle plenitud, que se realice el plan salvador de Dios por el poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos capacita para vivir el mensaje de Jesús. Todo lo que encontramos en el Evangelio, todo el mensaje salvador del Señor, solo el Espíritu Santo nos puede capacitar para vivir de esta manera. Cuando Él habla sobre el amor a los enemigos, cuando Él habla sobre la vida nueva, solo Dios, nosotros no podemos con nuestra fuerza. Acá vemos claramente lo que dice la carta a los Gálatas. Las obras de la carne. El apóstol nombra las obras de la carne como fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Acá tenemos para analizar cuáles son las obras de la carne. Muy fuertes. El apóstol las dice clarito, muy claro, como todo hombre movido por el Espíritu. Pablo, que era un hombre totalmente movido por el Espíritu, dice con claridad, estas obras son del hombre viejo. Estas obras ya han pasado. Ustedes son nuevas criaturas en Cristo. Y si son nuevas criaturas en Cristo, están llamados a vivir esto. El fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, saber sufrir, comprensión, bondad, fidelidad, mansedumbre, equilibrio, fe, templanza, dominio de sí. Esta cita bíblica en Gálatas capítulo 5, para que sea más completa, del versículo 19 al 23. Ahí encontramos los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y como una persona que ha crucificado la carne en sí mismo con Cristo, puede ir dando pasitos para ir viviendo la vida nueva, la vida en el Espíritu. Y como decíamos, este es un proceso. El Espíritu Santo es la gran novedad que Jesús nos anuncia y nos trae. El Espíritu Santo es el que tiene el poder y nos capacita
para vivir como hijos de Dios. Porque todos podemos ser criaturas de Dios, pero para vivir como hijos necesitamos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae esta enorme gracia. ¿Por qué? Porque como una vez escuchaba en un seminario de que asistí, que el apellido de Él es santo, Él es Espíritu, y el apellido es santo. Entonces Él nos santifica, es el único que tiene la capacidad de santificarnos. Yo no me puedo santificar por mí misma, necesito un poder que viene de lo alto, y ese poder es el Espíritu Santo. Y acá podemos ver, se desprende el gran engaño diabólico actualmente. Hay un profundo engaño diabólico en todas estas cuestiones que siempre denuncia el padre Raimundo, con el que yo comparto plenamente, de todo esto de la nueva era, y todo lo que es ocultismo, brujería, umbandismo, sectas, control mental, parapsicología. Toda esta gente engañada por Satanás, ¿qué es lo que hace? Cree que busca su autoperfeccionamiento en sí mismo, se centra en su yo, y este es un engaño diabólico, porque nadie puede salvarse a sí mismo. Y ahí, al crecer el yo, crece la soberbia. Cuando crece la soberbia, paso a ser hijo del diablo, el soberbio por excelencia. Entonces es un engaño diabólico. En cambio, cuando yo dejo que el Espíritu Santo sea el que santifique mi yo, crece en mí la gracia, la santidad. Y esto es obra de Él, es obra de Dios, no hay obra humana aquí. Nadie de nosotros tiene la capacidad de santificarse a sí mismo, sino el que es 3 veces santo, el Espíritu Santo. Él viene a nuestra vida, Él nos santifica como santificó a María, aquel día que la cubrió con su sombra, como cuenta el texto sagrado, que María fue cubierta por la sombra, el poder del Espíritu, que engendró en ella la gracia de la presencia poderosa de Jesucristo, la encarnación del Hijo de Dios. Esto lo vemos claramente, o sea que yo creo que aquí solo no entiende el que no quiere, no hay peor ciego que el que no quiere ver, como dice el Señor, ni peor sordo que el que no quiere oír. Pero si nosotros nos adentramos en la Sagrada Escritura, si oramos y le pedimos al Señor que nos manifieste su verdad, claramente el Espíritu Santo la manifiesta. Así es. Silvia, a mí me hace pensar esto que usted nos comenta, de cómo es el espíritu realmente el que cambia a la persona, cómo es tan esencial para que se dé esta posibilidad de cambio y que no sigamos siendo la misma persona con tal vez un engaño de que aparentemente cambiamos por alguna terapia, por así decirlo. Si pienso en el Génesis, en esta escena en el que Dios nos crea del barro, bueno, crea al hombre del barro principalmente, y después la mujer saldrá de su cosquilla, ¿no? Pero en este barro sopla el espíritu. Es el mismo espíritu el que realmente termina dando vida a esta obra de la creación. Y vuelve a ser este corazón que de piedra, para que se vuelva en carne, tiene que haber llegado el espíritu a transformarlo, porque si no seguiríamos siendo de piedra. Y esa piedra es justamente el mejor ejemplo de una persona que no tiene vida, que no va hacia ningún lado, como una piedra inmóvil que no puede lograr nada, justamente porque no se ha dejado cambiar ni mover por el Espíritu Santo que da vida. Entonces, así como decimos, la palabra, ni siquiera la misma palabra de Dios se puede entender si no es a la luz del Espíritu Santo, porque si no podría ser un libro muerto sin ningún efecto, pero pasa a ser una persona viva, pasa a ser Jesucristo, porque el entendimiento que el Espíritu Santo nos da es el que nos permite encontrarnos con la persona de Jesús en la palabra. De la misma forma, la vida nuestra, si en cada uno de los aspectos de la vida no pedimos el Espíritu Santo y no dejamos que habite en nosotros, volvemos a ser un corazón de piedra y esa masa inmóvil como criatura primeramente creada y no como hijos de Dios, que es el llamado al que estamos, o sea, lo que estamos llamados en realidad. Así es, Sabrina, porque como usted bien decía, para leer la Sagrada Escritura hay que orar, hay que invocar al Espíritu Santo. No hay que leerla así como si fuera un libro histórico, porque no es un libro histórico, es palabra viva de Dios. Entonces necesitamos del Espíritu Santo. Cuando uno invoca al Espíritu Santo nos da la claridad sobre lo que estamos leyendo. La palabra de Dios es un libro vivo. El otro día leí una frase que me gustó que dice que cuando leemos la Biblia es la única vez que leemos cuyo autor está presente. Y es cierto. Cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo está actuando, pero yo tengo que abrirme a la gracia, tengo que invocarlo y pedirle a Él: ven Espíritu Santo, dame sabiduría, inteligencia, prudencia, ilumina mi entendimiento, enséñame según tu voluntad qué es lo que me quieres decir hoy. O sea, porque si no le hacemos decir a la Biblia cualquier cosa. Entonces es muy importante orar
orar para que el Espíritu Santo nos ponga en sintonía con Él y podamos entender el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros. Es fundamental. La Biblia no se lee sin oración. La Biblia hay que leerla con oración, siempre invocando al Santo Espíritu. Me parece que estamos en hora, pasó volando la hora. Bueno, vamos a ir de a poco, lo mismo, vamos a continuar en la próxima enseñanza, vamos a ir viendo cómo esta promesa que el Padre ha realizado ya desde el Antiguo Testamento, que Jesús da cumplimiento con su plan salvífico y que lo planifica con la venida del Espíritu Santo, este mismo plan de salvación, esta promesa es para ti y para mí y para cada uno de los oyentes. Eso lo vamos a dejar para la próxima enseñanza, cómo el Espíritu Santo es actual, no es algo que se quedó en el pasado, ni cuando el Padre anunció en el Antiguo, ni cuando Jesús caminó en la tierra, sino que es para hoy, para cada uno de nosotros. El Espíritu está vivo y actuante. Solamente nosotros a veces lo tenemos encadenado, pero Él está vivo dentro de cada uno de nosotros y quiere vivir, quiere moverse, quiere hablar, quiere orar, quiere servir a través de cada uno de nosotros. Así es, y esencial para la vida de la iglesia, no es solamente de las primeras comunidades que vivían porque el Espíritu Santo los nutría y les invitaba a salir a predicar. Es algo totalmente necesario para la iglesia hoy viva, presente en todo el mundo, que esté el Espíritu Santo. Nosotros debemos creerlo, porque a veces nosotros vivimos como si Él estuviera en el pasado. Nosotros es como, y si a veces vos quieres vivirlo, te creen que sos muy exagerado. Le digo, a mí me pasó al principio de mi camino en el Señor. Ahora ya no, porque los hermanos me respetan. Pero al principio del camino en el Señor, es como que decían muchos de mis amigos, no seas exagerado. Mis compañeros de misioneros, de grupos misioneros, no un ateo, las personas de la iglesia, no seas exagerada, no es para tanto. Cuando a veces teníamos que tomar una decisión sobre algún proyecto o misión, entonces siempre les decía, les decía, oremos chicos, oremos para que podamos descubrir qué es lo que Dios quiere. Pero eso no es porque yo quería o porque yo tengo una iluminación superior, no, eso es porque la palabra de Dios lo enseña, porque el apóstol Pablo enseña claramente. Pablo iba un día hacia un lugar a predicar y dice, el Espíritu me dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. O sea, el Espíritu le cambia el rumbo. Después un día Felipe se encontró de golpe, iba hacia un lugar y se encontró caminando hacia otro. ¿Por qué? Porque tenía que evangelizar a otro que iba en una carroza. O sea, el Espíritu te lleva a distintos lugares y eso está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en el Evangelio, dice Jesús, el viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. O sea, el que ha nacido del Espíritu no hace sus propios proyectos, no planifica su propia vida como él quiere, centrado en su yo. El que ha nacido del Espíritu escucha la voz del Espíritu, trata de estar atento a la voz del Espíritu para hacer lo que el Espíritu Santo pide. Y eso a veces lo hemos olvidado en nuestra iglesia actualmente. Creemos que es exagerar. Decir, a ver, vamos al sagrario, oremos, pidamos que el Espíritu Santo nos guíe en esto que queremos hacer, si Él quiere que sea así, si Él tiene otro proyecto, otro plan de bendición, o qué es lo que Él quiere hoy en esta situación, en esta circunstancia, en este trabajo apostólico que queremos realizar. ¿Se entiende eso? O sea, nosotros hemos olvidado que tenemos que consultar con el Espíritu Santo, porque Él es una persona viva. Él no está muerto, Él no ha pasado a la historia. Él está vivo y Él es el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces el Espíritu Santo está vivo y actuante. Y eso vamos a tratar de descubrir en la próxima enseñanza, cómo el Espíritu fue conduciendo a las comunidades y cómo el Espíritu Santo fue el que realmente mantuvo la vida de la iglesia. Y nosotros, si no queremos ser hoy una iglesia envejecida, una iglesia vieja, una iglesia que ha perdido poder, tenemos que volver la mirada al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos vuelva a dar ese soplo de vida, porque Él es eso, un soplo de vida. Él es la vitalidad. Por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el Papa Juan Pablo II, y me maravilla, porque él, que es un santo, hoy San Juan Pablo II, vio esto, dimensionó esto, y por eso llegó a decir, nuestra evangelización tiene que ser nueva, en su expresión, en su ardor y en sus métodos. O sea, él nos estaba ya anunciando, ¿hace cuántos años atrás? Que nuestra evangelización debe ser nueva, en su expresión. Debemos expresarnos así carismáticamente. Nosotros tenemos que volver a la fuente. Los primeros apóstoles anunciaban el querigma así,
interpelando. Nos está diciendo, nuestra evangelización tiene que ser nueva, en su expresión, en su ardor, con el fuego del Espíritu. No podemos hoy decirle cosas al mundo que le guste, palabritas dulces como para que los tranquilice, como para que parezcamos una iglesia. Correcto. Exacto, Tan lo que siempre dice el diplomático. Pablo, lo políticamente correcto, lo diplomático, como que caigamos bien, como que no nos discriminen, como que no nos dejen de lado. No, nuestra evangelización tiene que ser nueva en su ardor. Tenemos que hablar con la claridad, la fuerza, la luz, la sabiduría, la interpelación que Jesús tenía y tiene, porque Él está vivo. Y estos días meditábamos el Evangelio. ¿Con qué claridad Jesús le hablaba a los fariseos de su tiempo? Jesús nunca se achicó ante un fariseo, ante un publicano, jamás, el Señor de frente. A mí me sorprende, yo lo escucho, me quedo así maravillada, digo, Dios mío, porque Él es como que se estaba poniendo la soga al cuello, porque ellos tenían poder en su época, eran la autoridad religiosa de su época. Y sin embargo Jesús les dice de frente, sepulcros blanqueados, raza de víboras, porque no hacen lo que dicen. No se los endulzó. Entonces, para nada, no se los dijo suavemente con las palabras. Jesús nunca fue un endulzador. Jesús fue claro, Él es la verdad. Y siempre me decía mi director espiritual, la verdad no se casa con nadie. Dios no se casa con nadie, se casa con la verdad. Y Él es la verdad. Entonces Él no tiene medias tintas, Él es claro. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu que mueve a Jesús y que nos mueve a cada uno de nosotros por el bautismo. Esta evangelización nueva, en su expresión, en su ardor y en sus métodos. Hoy está la tecnología. Bueno, usemos como metodología esta tecnología y evangelicemos. No callemos lo que hemos visto y oído. Todo esto sea, Sabrina, para la gloria de Dios, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Le invito a que hagamos una oración para concluir la enseñanza de hoy. Por supuesto, Silvia. Un padre amigo, un sacerdote, el padre Roque Mario, me dijo que viene viendo las enseñanzas y ayer me hizo una corrección. Me dice, Silvia, sonreí un poco, estás muy seria. Bueno, así que hoy me sonreí. Esa corrección me hizo él. Saludo al padre Roque Mario. En este momento está haciendo un taller. Bendito sea Dios, acá el obispo hoy convocó a un taller de liberación. Gloria a Dios. Es algo por lo que veníamos orando hace tantos años, no se lo veía, y bueno, hoy viene un sacerdote a dar una enseñanza de una provincia de acá de Argentina sobre este tema tan necesario hoy. Es lamentable, en todo caso, que solamente en algunos círculos se mueve este tema de hablar del Espíritu Santo, porque en lo general de las iglesias, si no hay grupos carismáticos, por ejemplo, o grupos que movilicen a esto de vivamos en el Espíritu Santo, invoquémoslo, yo encuentro que en las catequesis de a poco se introdujo lo de la lección divina y darse cuenta que solamente a la luz del Espíritu Santo se puede leer la Biblia. Pero en general no es algo que se habla mucho. Y si no, es en Pentecostés y para las confirmaciones. Y fuera de eso no se habla del Espíritu Santo, no se lo tiene casi nunca en cuenta. Entonces, si hay una novena del Espíritu Santo, ahí lo están preparando y después se acabó. Y tiene que ser algo realmente presente y que lo pidamos día a día. Si no, no hay ni la más mínima posibilidad de que imitemos en las primeras comunidades de cristianos cómo vivían y cómo evangelizaban y cómo tenían ese ardor en lo cotidiano para vivir esa promesa de Jesucristo. Nos hace falta que realmente el Espíritu Santo vuelva a ser un tema que esté en boca de todos los cristianos. Así es, Sabrina, el Espíritu Santo es actual, Él está vivo, y como usted bien lo dice, lo hemos olvidado. Muchas veces no nos acordamos, como bien lo ha dicho usted, solamente en las confirmaciones y en el Pentecostés, pero no, Él está vivo, Él está actuante, y entonces tenemos que volver la mirada a Él. Es verdad que son una sola cosa, ellos son una intimidad, una unidad, Padre, Hijo y Espíritu, pero tenemos que ver las características de cada persona. Cada persona tiene una característica y hoy más que nunca el Espíritu Santo es al que lo necesitamos, porque Él nos da esta fuerza y valentía. Estos días yo veía también en esto actual que estamos viviendo y que a nivel mundial se está conociendo sobre la persecución a la iglesia de Nicaragua a Monseñor Rolando Álvarez. Yo lo vengo siguiendo, venimos orando con los grupos de oración por él. Entonces ahí veía la claridad con la que él habla y también cómo dice, es el Espíritu Santo en él, es el Espíritu Santo. Yo lo escuchaba y digo, oh, bendito sea Dios, está movido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no soporta la injusticia, el Espíritu Santo no soporta que se le haga daño al pueblo, entonces él que es un pastor está cuidando a sus ovejas. El Espíritu Santo está para esta actualidad, para esta realidad. Al Espíritu Santo lo vamos a necesitar mucho en estos nuevos tiempos,
porque la iglesia va a ser perseguida y necesitamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder hablar claro y para poder nosotros mismos tener la valentía evangélica que necesitamos, la que tenían los primeros cristianos, porque humanamente no vamos a poder. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Como veíamos ayer de San Bartolomé, un hombre que dio su vida por Cristo, y de qué manera, despellejado. Entregó la piel por Cristo, realmente. Sí, me sorprende. Eso no lo hace uno humanamente. Eso es poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Así es, sí. Bueno, vamos a ir cerrando, tendríamos muchísimo para continuar. Si seguimos hablando sobre el poder del Espíritu, podemos hablar todo el día, pero bueno, a usted la van a reclamar en su casa, porque la deben estar esperando para que sirva la comida. Pero si Dios permite, tendremos más programas para seguir hablando del tema, Silvia, porque en todo caso, para mí también esto ha sido un encuentro de muchas cosas que yo tampoco sabía, entonces uno se va desburrando, como decimos muchas veces en los argentinos, sacando esa ignorancia que uno tiene. Nunca me había puesto a verlo al Espíritu Santo como que era una promesa, y ahora viéndolo a la luz de la Biblia y de la palabra, me doy cuenta que realmente era lo que se estaba prometiendo desde el Antiguo Testamento, y que por eso es algo que tenemos que reclamar hoy en día, porque Cristo cumplió, Cristo nos mandó el Espíritu Santo, entonces reclamemos lo que se nos prometió también. Tranquila, Sabrina, yo me desburro primero que usted cuando oro y busco y leo, así que todos estamos en el mismo camino, o sea, nos vamos desburrando de a poco. Pero sí, es verdad, el Espíritu Santo es la gran promesa del Padre, que Jesús la anunció, como que Jesús les decía, yo les he traído esta fuerza de lo alto. Entonces, por eso él siempre les hablaba. Me maravilla esa cita, creo que está en Juan 16, cuando les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros la fuerza de lo alto. Entonces el Señor anunció en todo su itinerario en la tierra, anunció la venida. Es más, el Señor dice, Él les enseñará cosas como que les seguirá hablando, les seguirá, pero siempre lo que el Espíritu Santo nos diga, siempre va conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios y a la sagrada tradición. Nunca contradice la palabra de Dios. Eso es fundamental tener en cuenta, porque a veces con algunas revelaciones privadas uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando dice, sí, el Señor me ha dicho esto, guarda, ¿qué es Señor? Hay que tener cuidado con eso. Entonces vamos a tratar de vamos a seguir profundizando en esto sobre el poder del Espíritu Santo en el próximo encuentro. Le invito para que hagamos una oración, precisamente ahora, exaltando a este Dios Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un cantito muy lindo que me gusta a mí cantarlo siempre que predico sobre el Espíritu, y que es precisamente los frutos del Espíritu. Y dice así, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Te damos gracias, Señor, por este día, te alabamos y te bendecimos, y te pedimos que a través de esta canción tú nos colmes hoy de los frutos del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te alabamos, te damos gracias porque tú nos inspiras, tú nos guías, tú nos conduces. A ti toda la gloria, a ti todo el honor, a ti todo el poder, porque tú eres nuestro Rey y Señor. Bendito seas, Espíritu de Dios, y hoy nos ponemos en tus manos, cada uno de nosotros, los que estamos hablando aquí, y a cada uno de los hermanos que oyen este mensaje de salvación, los ponemos en tus manos poderosas, Dios Espíritu Santo, para que tú nos saques a todos de las obras muertas de la carne y nos conduzcas en la vida en el Espíritu. Danos la gracia de poder vivir, amar, hablar, predicar y orar movidos por tu Espíritu Santo. Concédenos la gracia por el poder de cada Eucaristía recibida, que podamos, Señor, tomar conciencia de que tú vives dentro nuestro y tú nos conduces, y que por eso podamos, Señor, renunciar a las obras muertas del pecado y poder adherirnos cada vez más a la vida nueva traída por Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Padre Dios, que nos bendigas en este día con tu poderosa bendición, para poder vivir, movernos y orar según tu Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Sabrina, Silvia, por este tiempo que nos dedicó. Y ojalá que se dé otra oportunidad entonces de que continuemos con este programa los días jueves, dando gloria a Jesús por estar vivo y pidiéndole que esa vida que Él tiene, que Él comparte, llegue también a cada uno de nosotros. Así sea, Sabrina. Con mucho gusto, entonces nos unimos nuevamente para continuar creciendo en el conocimiento y en dejarlo vivir al Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Bendiciones, que tengan una bendecida jornada. Excelente día para usted, Silvia. Muchas bendiciones.